doctor Raúl Bao García, señor director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública, doctor Hugo Neira, señor George Forsyth, candidato a la presidencia de la República, señoras y señores autoridades, docentes, doctores, maestros, graduados, egresados y alumnos de nuestra casa de estudios e invitados en general, muy buenas noches. Bienvenidos al auditorio virtual del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Hoy continuamos con la sexta exposición de los candidatos a la presidencia de la República. Para dar la bienvenida a este evento académico, haré uso de la palabra el rector de la Universidad de San Martín de Porres, doctor Raúl Bao García. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Doctor Hugo Neira, director del Instituto de Gobierno, doctor Iván Hidalgo, coordinador académico, señor George Forsyth, buenas noches, un gusto tenerlo aquí en nuestra universidad, candidato a la presidencia de la República, y nosotros, buenas noches a todos los que están aquí, como dijo el doctor Iván Hidalgo, presentes en esta plataforma virtual que es la que nos obliga a asistir a diferentes eventos en esta época de pandemia. Esta noche presentamos al señor George Forsyth, que seguramente en la exposición que nos hará expondrá sus ideas principales de su plan de gobierno a poco menos de un mes de las elecciones presidenciales, y estamos seguros de que podrá esclarecer o explicar en mayor amplitud las principales ideas de su plan de gobierno. Todos los peruanos estamos ansiosos de que cualquier propuesta sea pues en función de abarcar aspectos importantes de la coyuntura nacional, pero también aquellos que representen algunas políticas de mediano y largo plazo. El Perú necesita estadistas que puedan presentar quizás políticas que trasciendan más allá de su periodo presidencial. El Perú necesita unas propuestas de desarrollo a largo plazo, que no sean de corto plazo porque aquellas terminan en cuanto culmine un periodo presidencial. Lo he escuchado, creo yo que el señor George Forsyth justamente tiene esas propuestas, tiene esas políticas, y creo que hoy las podrá explicar al auditorio que estamos aquí expectantes de escuchar sus propuestas. En ese sentido, y próximo, repito, a las elecciones presidenciales que permitirá que el próximo mandatario de nuestra República también reciba el bicentenario del Perú, pueda pues hacer la exposición de sus ideas principales del plan de gobierno de Victoria Nacional en esta noche en un auditorio académico de nuestra universidad. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Bienvenido, George, para la presentación de las propuestas de su plan de gobierno. Muchas gracias. Señor rector, muchas gracias. La presentación del candidato, señor George Forsyth, estará a cargo del director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública, el doctor Hugo Neira Samanes. Candidato Forsyth, es un placer enorme que esté usted aquí. Es el candidato más joven que tenemos y evidentemente yo tengo que decirle que es muy sencillo y muy fácil presentarlo a usted porque es muy conocido. En primer lugar, como deportista. En segundo lugar, como alcalde, 2 veces, interino y luego elector elegido, nada menos de la Victoria, y hoy día candidato y a un partido político importante. Pero no es suficiente esto, porque pensando un poco en la maldad de los diarios y la destrucción de los políticos, yo quisiera decir algunas cosas más que hemos tratado de entender. En primer lugar, decir a los que nos van a escuchar, que van a ser numerosos, que usted es el menor de los 3 hermanos y que nació en Caracas porque su padre diplomático lo llevó así en la vida. Además le digo que soy muy amigo de su padre. Cuando usted lo vea de largos años, hay que ser sincero, ¿no? De largos años, mándele un saludo de mi parte. Está en Tokio, ¿no? Qué lindo lugar para... Quiero decir también, con respecto a usted, que habla perfectamente inglés, alemán e italiano, con madre italiana. Y entonces
ha podido usted tener una relación con el mundo exterior, conociendo esas lenguas, sin que por eso pierda usted la otra actividad que es el deporte, y que está usted terminando un ciclo de administración, que es importante, y hay que decirlo claramente. Tiene usted sensibilidad social, de lo contrario no lo haría. Y quiero decirle algo que me salgo un poco de las formas en que lo hacemos, pero quiero regalarle un libro que no es un libro mío, sino un libro muy importante y muy interesante. Eh, Está escrito por Jürgen Golte, que es un gran antropólogo sueco que tiene un gran amor al Perú. Esas cosas que pasan en el mundo científico, hay gentes que se enamoran de la temática peruana. Todo el mundo conoce a Jürgen Golte cuando escribió El caballo de la Troya de los invasores, hablando del mundo de los andinos que llegaron a Lima y la vencieron, la ocuparon. En ese momento estaba con una antropóloga norteamericana, Adam. Pues bien, tengo que decirlo por una razón, porque para todos se ha perdido la buena costumbre cultural de hacer reseñas de libros en los periódicos. Y entonces no se sabe qué buenos libros hay. Jürgen Golte ha hecho un estudio sobre los jóvenes limeños del siglo XXI. ¿Y sabe lo que dice? Y tengo un placer de decirlo para los enemigos y rivales que tiene usted. Dice que los jóvenes de su generación son polifacéticos, de manera que no es una cosa extraña que sea usted deportista y a la vez político. Y entonces hay gentes hoy día que estudian, por ejemplo, música, y sin embargo son también profesores de matemáticas. ¿Por qué? Porque la generación es distinta, el tiempo ha cambiado y se vive más tiempo. Le voy a hacer llegar este libro en un PDF, ¿no? Me dejan en el instituto su correo para que usted sepa su generación y los jóvenes que ustedes tienen cerca tienen una doble trabajo que hacer, entender la sociedad peruana y el mundo que está cambiando. Ahora bien, nuestro esquema es el siguiente. Nosotros no estamos sino para hacer el puente entre usted visitante, y es el mismo sistema que hemos usado hasta el momento, para hablar al público de qué cosa va a hacer en el momento que llegue a ser presidente, ¿no? ¿Cuál es su programa? Y no le vamos a interrumpir, no va a haber debate, no le vamos a hacer preguntas capciosas por ponerlo en problemas, como pasa en otros canales. Nosotros queremos que usted hable, nos explique y eso llegue a la gente. O sea, somos el puente, lo repito, entre usted y los ciudadanos. Así que tiene usted todo el tiempo que quiera, lo escuchamos porque tenemos curiosidad y queremos saber qué va usted a hacer, qué temas le preocupan y cuál es lo que haría primero, segundo y tercer lugar. De manera que el micro es suyo. Adelante. Bienvenido y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias por esa hermosa presentación. Gracias a todos por invitarme a participar de esta importante reunión. Veo caras conocidas, mi querido doctor Raúl Bao. Un gusto compartir con todos ustedes. Querido doctor Neira, nuevamente agradecerle por esta presentación y en general saludar a todos los que están presentes. Bueno, ha sido una presentación que han descrito un poco mi vida. Yo sí, es cierto, yo soy hijo de padre diplomático con una madre que nació en Chile, de familia alemana.
Y yo nací en Venezuela porque mi padre estaba trabajando ahí, pero yo soy peruano, nacido en el extranjero. Al igual, soy tan peruano como cualquiera, solamente que ese es el término, peruano nacido en el extranjero, porque de forma inmediata me inscribieron en el consulado. Por eso es que puedo estar postulando a la presidencia, si no, no sería posible. Y sí, crecí en muchos países, que me recuerdo que cuando era chico era algo que complicaba un poco porque tenía que aprender nuevos idiomas, conocer nuevos amigos y no entendía muy bien toda esa situación, pero luego fui creciendo y sí, me dio la oportunidad de conocer mucho el mundo, de ver cómo funcionan las ciudades, cómo distintas culturas, cómo se han desarrollado, hablar diferentes idiomas y creo que eso me permitió tener una mente muy abierta. Por otro lado, luego, cuando llego al Perú, me instalan en mi barrio, que es La Victoria, que es Alianza Lima, y ahí conocí el otro lado de la moneda. Y esto es, yo creo que tengo una riqueza que muy pocos han tenido. Crecer en una familia que se fajaron para darme una buena educación, que me dieron esa posibilidad, pero crecer en un mundo internacional, de rodearme con gente de un nivel intelectual muy interesante y un nivel económico importante, pero por otro lado he crecido en el barrio populoso, en el equipo del pueblo, con las personas que menos tienen, mis compañeros, pues, que veían el fútbol como una forma de salirse de la pobreza, una oportunidad de vida, y pude conocer sus realidades. Conocí muy temprana edad recorriendo el país en bus con todos mis compañeros, y conocí ese otro lado de la moneda. Y crecí en La Victoria, un distrito que a mí me dio mucho, porque comprenderán, creciendo entre tantos países, pues no tenía tanta quita, que digamos, no tenía la salsa, porque mi padre es malísimo bailando, pero a mí La Victoria me dio muchísimo, eso es que tengo tanto cariño y tanto respeto a ese distrito, pero me molestaba mucho que siempre lo maltraten, que diga que es un distrito de delincuentes, lleno de choros, desordenado, informal, con unos mercados que se caen a pedazos. Cuando yo veía La Victoria, tenía una visión muy distinta. Para mí, el mejor distrito del Perú está ubicado en el centro, divide el centro de Lima con San Isidro. Los mercados más grandes del Perú, tenemos La Parada, el mercado de frutas, tenemos la plaza más grande del Perú, tenemos Santa Catalina, el nuevo barrio, zona residencial que está creciendo muchísimo, tenemos el equipo más grande del Perú en La Victoria. Entonces, yo siempre, ahí vamos, bueno, pues ahí, doctor Bao, discúlpeme. Ahí podemos, digamos, tener distintas opiniones, pero es lo mismo que veo con el Perú, es la misma comparación. Igual La Victoria es un microcosmo de todo el país, tenemos toda la inmigración que creció Gamarra, creció en los mercados, tenemos cultura china, japonesa, españoles, italianos, de todo en La Victoria. Y lo mismo pasa con el país, tenemos un país muy potente, tenemos un país rico. El problema es que los pobres somos los peruanos. Por los malos manejos que tenemos, el Perú tiene todo para salir adelante. Entonces yo creo que todos en un momento de nuestras vidas nos tenemos que poner de pie y dedicarle algo a nuestro país. No se trata solamente de pensar en nosotros, sino devolverle algo a la sociedad. Y en eso me encuentro en una etapa en la vida donde yo le puedo dar mucho a mi país. Me han criado de una forma muy patriota. He podido jugar por la selección nacional, que es mi orgullo más grande en todas sus selecciones. Llevar el escudo en el pecho es algo que el ejército también es algo que atesoro muchísimo, ¿no? Entonces todos le tenemos que devolver algo a nuestro país. Yo actualmente estoy terminando el último curso, estuve también estudiando en San Martín, Ingeniería Industrial, luego me fui a jugar a Italia, antes estuve estudiando Ingeniería Informática, pero me fui a jugar a Alemania y así se me pasó un poco la vida de yendo, jugar, viniendo, estudiando y ahora estoy en el último ciclo de administración, o sea, lo acabo ahora. Que sí, que es importante estudiar, todos sabemos la importancia, pero no porque en 2 meses tenga el título, ahora voy a estar más capacitado que antes, ¿no? Es importante, vuelvo a decirlo, ahorita vamos a hablar de la educación y las importantes mejoras que hay que hacer. Pero sabemos que muchos candidatos pues quieren atacar de ciertas formas, engañando un poco a la población. Pero entonces ahí saben un poco más de mi historia y por qué estamos en esta lucha, porque tengo la edad, tengo la energía, tengo la fuerza, tengo
tengo el equipo, que es importante, tenemos un equipo de primera. Tenemos un plan de gobierno de primer nivel, lo ha catalogado la Pacífico, no lo estamos diciendo nosotros, como entre los mejores planes de gobierno de todos los partidos. Entonces tenemos un equipo realmente profesionales de primera, más de 60 profesionales que han armado, que hemos armado en conjunto este plan de gobierno. Ahora, entremos a algunos puntos que son importantes. Podemos discutir, bueno, podríamos pasarnos la noche entera hasta la madrugada, pero vamos a hablar puntualmente de lo que le interesa al Perú. Hoy la economía está terriblemente golpeada, el Estado está muy afectada, no vamos a tener los recursos para hacer todo lo que queremos, si es que no cambiamos el rumbo del país. Entonces, acá hay varias miradas. Yo creo que lo más importante para nosotros es generar una estabilidad política, porque si no generamos estabilidad, las empresas, estamos ahuyentando a la empresa privada, a las grandes inversiones, y vuelvo a decirlo, el Perú le sobra capacidad, pero los políticos de siempre, los que se han peleado para dividirse el poder, están generando una falta de confianza para los inversionistas, tanto internacionales como locales. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a generar estabilidad. Venimos de otra generación con otra mentalidad. Comprenderán que mi trabajo ha sido armar equipos toda mi vida y estamos seguros que vamos a poder tender puentes para darle estabilidad al país, tanto política como jurídica, para que pueda la inversión y de esta forma generar los recursos que tanto necesita el Perú y el empleo. Eso es lo más importante. Ahora, queremos aumentar de 3 puntos sobre la recaudación, pero no aumentando impuestos. Hay que ser más eficiente como Estado. Debemos luchar contra el contrabando, que sabemos que se van gran parte de los impuestos, la gente que no declara sus impuestos. Por otro lado, el catastro. No tenemos un buen catastro a nivel nacional. Lo conozco bien como alcalde de La Victoria. Nosotros hicimos un catastro luego de casi 60 años que no había un catastro en La Victoria. Habían cuadras enteras que no estaban dentro de nuestro sistema de rentas y por ende no se pagaban el predial como corresponde. Entonces, de esta forma vamos a generar mayores ingresos. Vamos a dar una amnistía con un 8% para que retornen a capitales del exterior y que se muevan la economía local. Queremos alguna salvaguarda, por ejemplo, en la industria textil, que la conozco bastante bien, que durante la pandemia entraron más de 55 millones de prendas chinas, pero la industria peruana textil sí estaba parada porque estábamos en plena cuarentena y no podían producir. Entonces, competimos de una forma desleal con esos productos porque entran con dumping y es muy difícil de fiscalizar ese caso, irse hasta las fábricas en China. Entonces, la OMC también lo permite por el estado de emergencia, que permite tomar ciertas decisiones que normalmente no se podrían hacer, pero por el estado de emergencia deberíamos proteger con algunas salvaguardas a la industria nacional como la textil. Ahora, queremos reestructurar el Estado porque los recursos, el Perú también tiene sus recursos. En estos últimos 15 años ha cuadruplicado el presupuesto del Estado. Se ha cuadruplicado de 2005 a ahora. Yo les pregunto, ¿hay 4 veces más salud, más educación? ¿Somos 4 veces más peruanos? No. Entonces, ¿dónde se está yendo la plata? Ahí la estamos tirando al agua. Estamos desperdiciando y vemos que no se ejecutan las obras, que no está funcionando este sistema. Y por otro lado tenemos la lucha contra la corrupción. Y ahí vamos a entrar al siguiente punto. En el 2019 la corrupción les robó a todos los peruanos 23.000 millones de soles. Nosotros consideramos, porque evidentemente los hechos lo demuestran así, es el primer problema del Perú. El cáncer del país es la corrupción. Nos protege realmente el cáncer del Perú desde su creación, que es la corrupción. Entonces, nosotros estamos recorriendo todo el Perú y es verdad, los peruanos piden un cambio de constitución. Queríamos una constitución, pero cuando le preguntas qué cambios debemos hacer, ahí es donde no entienden, ¿no? No entienden mucho el sistema económico, qué se debería hacer. Pero hay que tener muy claro qué es la corrupción. Entonces nosotros queremos atacar la corrupción de forma frontal. ¿Y cómo? Desde nuestra Constitución. No hacer un cambio total,
de la Constitución porque sabemos que eso generaría mayor desconfianza. Las reglas no estarían claras. ¿Qué empresa va a venir a invertir durante la crisis, la peor crisis económica de Perú, con desempleos realmente increíble y sin recursos? Sería dispararnos a nosotros mismos. Entonces, lo que nosotros queremos es una modificación en la Constitución, agregando esto, a ver si lo pueden ver desde ahí, si lo estoy presentando. Ya, acá ya tenemos el proyecto de reforma constitucional que incorpora el capítulo anticorrupción. Ahí está bien bonito con nuestro logo. Ahí está, como lo ven. Entonces, nosotros ya lo tenemos trabajado. A diferencia de lo demás que solamente hablan sobre la corrupción, nosotros ya tenemos preparados para el primer día implementar este capítulo. Tenemos varios artículos muy importantes. Queremos declarar la de lesa humanidad, aunque muchos han dicho que no se puede. Evidentemente esto lo hemos hecho con constitucionalistas. Pero ¿cuál es el tema? Si ustedes creen que el Hospital de Lorena en Cusco no se construye en 10 años, no afecta directamente a una población, eso es justamente lesa humanidad. Entonces queremos declarar lesa humanidad que sea imprescriptible para poder perseguirlo hasta el último de sus días y a cualquier país que vayan. Queremos implementar los jurados ciudadanos. Esto es algo que también ha rebotado mucho en la población y es algo que está siendo muy aceptado porque la población ya recuperó la democracia y los peruanos ya no nos van a ver la cara de tonto. Nosotros queremos estar presentes, que la población esté presente en los juicios emblemáticos importantes de corrupción. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando pongamos la población ahí, no va a permitir que un político corrupto que le ha robado el internet, la educación, la salud, las vacunas, no va a permitir que un juez corrupto lo deje ir. Entonces es importante que esté el ojo vigilante de la población. Y así tenemos varios capítulos más, ¿no? Como por ejemplo que todos los contratos de ley, así como concesiones y acuerdos entre el Estado y el sector privado, deben incluir una cláusula anticorrupción. Porque ¿qué es lo que vemos? Y ahora acabo de llegar de Piura y vemos que la reconstrucción no está avanzando para nada, más bien estaban haciendo una obra en el río Piura. La empresa abandonó la obra, dejó la maquinaria y simplemente se fue. El Estado no ejecutó la carta fianza, o sea, no tenemos ni obra ni los recursos. Vamos a entrar a un arbitraje que lo vamos a perder. Por eso es que necesitamos estas cláusulas en los contratos para que sean disueltos de forma inmediata y bajo responsabilidad para que los dueños de empresas también vayan presos y que el segundo postor rápidamente continúe la obra, porque las obras tienen que continuar. El retardo injustificado en los procesos judiciales, investigaciones fiscales y policiales también van a ser penados, porque hoy se alargan los procesos, lo hacen a propósito para que prescriban, o el proceso sea tan largo que ya cumplieron la condena. Entonces, eso es lo que nosotros queremos implementar, entre otros artículos de nuestra Constitución, y no simplemente desde una ley. Porque ya hemos visto, pues, los congresistas y que cualquier congreso, digamos, por temas personales, el día de mañana simplemente elimina la ley y volvemos exactamente lo mismo. Entonces, debe estar desde nuestra Constitución. Ahora, entremos a otros temas que son muy importantes. Por ejemplo, el empleo. El empleo, ya que hablamos de economía. Queremos generar esta estabilidad política, como les comentaba, y para la inversión, para que los peruanos tengan empleo y generen las riquezas que necesitamos para mejorar la salud, la educación y salir adelante de esta crisis económica. Entonces, vamos a incentivar la inversión extranjera, le vamos a dar facilidades. Recordemos que estamos en un estado de emergencia. Vamos a darle facilidades para que por otro lado, ¿qué va a hacer el Estado también? El Estado, y ustedes saben pues sobre economía muchísimo más que yo seguro, entonces tiene que haber también inversión de parte del Estado, la inversión y el gasto. Entonces nosotros vamos a destrabar 28.000 millones en mega obras. Estas obras que están presupuestadas están dentro del programa del gobierno, pero que no se ejecutan por los temas burocráticos y por la corrupción. Nosotros nos vamos a dedicar a destrabar estas obras. Estas obras van a generar empleo, pero lo más importante, van a generar la competitividad, van a mejorar la competitividad porque vamos a construir los aeropuertos, carreteras, los puertos, para que nuestros productos puedan exportar. Y obviamente para mejorar la economía tenemos que exportar.
Entonces, más allá de generar los impuestos de trabajo que se requieren por las mismas obras, vamos a mejorar la competitividad. ¿Cómo vamos a hacer estos cambios? Y esto es muy importante. Vamos a crear el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial, porque el Perú no se planifica, el CEPLAN está olvidado en un cajón. Tenemos que darle el rango que corresponde, que es la planificación. Los que vienen de empresa privada saben que es lo más... ¿Qué pasa con eso? Sí, es la señal de ellos. Voy a mandarle un mensaje. Sí. A ver. Se cortó. Sí, pero es de... Se cortó. Acá lo estoy indicando. Se cortó. no aumente. Ya. Luego, vamos a crear el Ministerio de Infraestructura. ¿Está con problemas? Ya está todo ok. Ya está todo ok. Ya, excelente. Ujú. Estamos conectados a eso. Ahora sí se escucha bien. Se cortó un segundo, no se preocupe. Ya, muy Continúen. Sí. Entonces, aparte vamos a crear el Ministerio de Infraestructura, que quede muy claro que no vamos a generar mayor burocracia, vamos a fusionar ministerios, el de transporte, por ejemplo, el de comunicaciones va a ser para la digitalización del Estado, vamos a fusionar también el Ministerio de Comercio Exterior con Relaciones Exteriores, ahora se lo comento, pero no vamos a generar mayor burocracia, vamos a hacer que el Estado sea más eficiente. Este Ministerio de Infraestructura se va a encargar de realizar los megaproyectos que necesita el Perú y apoyar a las regiones que sabemos que no ejecutan los proyectos por conocimientos, por capacidades. Entonces, a través del ministerio ahí les vamos a dar la mano. Pero eso tiene que ser acompañado con una nueva ley de contratación del Estado, que es importantísimo. Yo lo he vivido como alcalde. Hacer nuevas obras en el Perú es la cosa más difícil del mundo. Primero, tienes que hacer, es imposible. Y después, en diciembre, te están diciendo cuánto vas de ejecución presupuestal, que es sumamente divertido, porque primero tienes que hacer el perfil. El perfil te tarda un mes. Luego tienes que hacer 3 meses de expediente. ¿Ok? Licitas el expediente, 3 meses más, estás hablando de 4 meses. Luego licitas la obra, ese proceso dura 3 meses. Estás hablando de 7 meses. Alguien te va a impugnar, porque siempre es así, estás hablando que en 9 meses firmas el contrato y la obra dura 6, o sea, la obra dura 15 meses. Pero te están diciendo en diciembre, ¿por qué no has ejecutado? ¿Cómo voy a ejecutar si estoy eliminando toda la burocracia que tú me has tirado encima? Y eso si empiezas el 1 de enero. O sea, el primer día que entras. Entonces, explíqueme cómo este sistema va a funcionar. Necesitamos una nueva ley de contratación del Estado que sea mucho más rápida, mucho más eficiente. Una ley de liberación de predios. ¿Ustedes por qué creen que no avanza la línea 2 del metro? Que si continuamos este ritmo va a demorar 100 años. Es porque le entregan a la concesión las obras, pero no le entregan los predios. Entonces empiezan los temas judiciales y por cada día que se demora, el Estado le tiene que indemnizar a la empresa. Es parte de la corrupción. Por eso necesitamos que cambie toda esa regulación. Y de esta forma vamos a liberar estos 28.000 millones que hay presupuestados para estas megas obras. Luego, vamos a crear el verdadero Reactiva Perú, porque, digamos, estos genios ahora del gobierno dijeron, vamos a reactivar la economía del país, pero se olvidaron que el 80% de la economía es informal. Entonces, vamos a darle reactiva, pero solamente al 20%, que es formal. Entonces, te has olvidado de la gran mayoría del Perú, que generan 3, 4, 5 puestos de trabajo, que es los trabajos informales. Entonces, te dedicaste el 20%, y de este 20%, con los requisitos. Y vuelvo a decirlo, esto no es algo que yo los requisitos que te pido. Darle también a los formales, porque ellos mueven la economía del Perú y los vamos a incentivar. Y no con una... Qué pena. Le mandé un mensaje a su equipo técnico que está inestable la señal. Ojalá que
A lo mejor van a volver a entrar con... Ahí está. Hola. Ahora sí. Sí, Ok. te corto. Bueno, pues esa es la conectividad que nos tiene el país, ¿verdad? Lo que necesitamos trabajar. Imagínense, si es aquí en Lima, cómo será en las zonas rurales. Entonces, como le estaba comentando, vamos a incentivar la formalización, no con una SUNAT que te persigue, que parece que te pone una pistola en la cabeza para el pequeño, que por un error en alguna factura te pone 14.000 soles de multa y que te quiebran de forma inmediata, y que solamente apoya a las grandes empresas. Hemos visto cómo grandes empresarios, a no decir nombres, están debiendo millones al Estado, pero al pequeño sí lo cierran de forma inmediata y le ponen multas. Necesitamos una SUNAT que sea amiga, que invite al informal a formalizarse. Nosotros hemos formalizado más de 23.000 personas en la Victoria. Se ha logrado, esto se puede hacer, 23.000 personas, dando, digamos, simplificaciones, la burocracia. Crear una empresa, constituir tu empresa, tus licencias en las municipalidades, es una burocracia y que también está hecha para que entre la corrupción a través del manejo de papeles. Por eso vamos a digitalizar el Estado. Pero bueno, ya no estamos yendo para otro lado. Es en la lucha contra la corrupción, la digitalización del Estado también, para que todo sea transparente y en simultáneo por la red puedan ver cómo van avanzando los documentos. Pero bueno, entonces vamos a destrabar las obras, vamos a crear el verdadero Reactiva Perú, vamos a generar empleos temporales. Esto es muy importante, porque sí, hoy el Estado tiene que inyectarle dinero a la economía, pero no solamente con los bonos. Hay muchos que andan diciendo, vamos a repartir bonos, vamos a tirarle bonos. Ok, pero ¿por qué el peruano no está queriendo limosna? El peruano quiere que le den la oportunidad de trabajar. Queremos trabajar, queremos ganarnos las cosas dignamente. Entonces, ¿por qué no le damos un poquito más, un sueldo mínimo o un sueldo que pueda sostener el Estado y les hacemos hacer obras? Vivimos acá en Lima nomás, en las zonas altas, en los cerros, no tenemos agua. Pueden construir las reservas de agua, pueden construir los muros de contención que hoy se caen a pedazos los cerros, podemos hacer las pistas, podemos invertir en los parques, que la misma población los pueda estar arreglando para que los niños estén jugando en los parques y no aprendiendo de las drogas y el alcohol. Y por otro lado, en las zonas rurales necesitamos trabajar con la canalización del agua para que las hectáreas sean más productivas. Entonces no se trata de tirar la plata, se trata de darle empleo, y estos son los empleos temporales que vamos a generar. Entonces, esos entornos de trabajo, hay muchas cosas más, ¿no? La formalización X y Y, que son bastante largas, pero vamos a continuar avanzando porque si no, nos vamos a tirar toda la noche. En torno a la salud, estamos pésimos y la pandemia nos ha desnudado por completo. Y lo que más, la verdad que nos indigna y nos avergüenza, es que incluso hay casos de corrupción o se han puesto pues a tener malos manejos en torno a la vacuna, y esto ha sido realmente terrible. Yo estuve en la pandemia en la calle. Yo no estuve trabajando por Zoom, yo estuve llevándole las canastas casa por casa a los vecinos de la Victoria. Estuve construyendo el albergue temporal para todos los peruanos que el Estado lo dejó tirado, el gobierno lo dejó tirado en las calles de la Victoria porque querían llegar a sus regiones, no había transporte. Entonces nosotros vivimos la cuarentena, y una cuarentena muy mal hecha. No se han tomado datos científicos. La cuarentena tiene un fin. La cuarentena te compra tiempo para implementar los hospitales. Te compra tiempo para comprar las camas UCI, las plantas de oxígeno y evidentemente las vacunas. Y el Estado no hizo ninguna de las tres. O sea, solamente nos encerró para destruir la economía, porque esa ventana de tiempo no la aprovechó. Entonces, ¿y qué es lo peor? Que saliendo, el virus nos agarró a todos a patadas. Así de simple ha sido, y por eso es que ha sido tan mal manejada la pandemia en el Perú. De forma inmediata tenemos que comprar el oxígeno, las plantas de oxígeno, tenemos que implementar mayores camas UCI porque ya no da la economía para estar de cuarentena en cuarentena en cuarentena. Tenemos que llevar la ayuda que necesita la población. Y acá los recursos los tenemos y las plantas las producen. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay falta de gestión, falta de voluntad de los políticos de simplemente salir a comprar las plantas de oxígeno. Y lo mismo hemos visto con las vacunas.
Y las vacunas, eso ha sido peor, eso ha sido terrible. Contratos ya firmados con Pfizer que, no sé, que los incumplieron para favorecer a otra empresa. O sea, solamente le compramos a los chinos, pusimos todos los huevos en una canasta, luego no se sabía si la vacuna funciona o no, pero ya no teníamos otras opciones. ¿Y por qué? Porque ellos estaban tranquilamente vacunados. Esa es la verdad. Si sintiesen la desesperación que tienen todos los peruanos, el resto de peruanos por la vacuna, lo harían mucho más rápido. Sentirían la necesidad de traer las vacunas. Entonces, acá se necesita un liderazgo. Yo como presidente me comprometo en yo mismo ir a ver los institutos, los laboratorios donde producen estas vacunas. Yo ya estuve en el Instituto Butantan en enero en Brasil, donde producen vacunas. Miren, ya he ido en enero y ni siquiera estando en la presidencia, pero es que tenemos que estar informados de qué es lo que está pasando. Entonces, sí hay forma de traer las vacunas y los demás países los han demostrado, cómo ellos están avanzando, países hermanos y nosotros no. Entonces sí se pueden hacer, pero hay que buscar diferentes métodos. Entonces, yendo el mismo presidente con el liderazgo, con la billetera en la mano a comprar, porque los demás países así van y nosotros nos demoramos, nos ganan por puesta de mano. Por otro lado, hay varios laboratorios que están en fase 3. ¿Qué significa? Que ahorita la van a aprobar las vacunas. ¿Por qué es que nosotros no tenemos contratos ya con ellos? O sea, vamos a esperar que se apruebe la vacuna y luego vamos a ser, como siempre, últimos en la lista. Desde hoy ya tenemos que ir trabajando. Y sí, con países que están más desarrollados y avanzados como nosotros, que Chile ha donado incluso vacunas. Con ellos debemos empezar a hacer gestión, pero ese esfuerzo es voluntad, es ganas de hacer las cosas, cosa que no estamos viendo de estos gobiernos y sabemos que la corrupción es uno de los principales problemas. Bueno, es el principal problema para nosotros. En torno a la salud. Sí, nosotros nos queremos concentrar en el nivel primario. Esto es importantísimo para nosotros. Hay muchas regiones que necesitan hospitales con especializaciones también, especializados. Eso lo vamos a construir, pero nos queremos concentrar en la salud primaria. El 84% de las enfermedades se curan a ese nivel. No podemos llevar a nuestros adultos mayores, ustedes saben cómo es en las regiones, tienen que llevarlo a 3, 4 horas hasta llegar a un hospital a nuestros adultos mayores. Esto se debe solucionar a nivel del barrio, a nivel de la posta, con medicinas genéricas, pero al alcance de todos los peruanos, con los doctores, con las especialidades. Esto nosotros las vamos a llamar las postas tecnológicas, porque van a tener la tecnología y también vamos a hacer medicina digital, ¿no? Porque se pueden atender de la comodidad de su hogar. Entonces necesitamos trabajar con esta nueva tecnología y curar los casos para no llegar a los hospitales. Nos va a salir, muchos creen que esto hoy lo caro que va a salir. No, lo que nos vamos a ahorrar, porque si trabajamos en el nivel primario no vamos a llegar a los niveles de gastos cuando las enfermedades son mayores. Queremos el doctor de cabecera. Esto es importantísimo, que en todos los barrios los doctores trabajen en la misma posta y que ya conozcan a todos sus pacientes y haya una comunicación, que de la posta estén llamando, ¿no? Anticipándonos, no esperando que ellos vengan enfermos, sino llamando a la población para justamente trabajar en la prevención. Y queremos trabajar, digamos, de una forma muy frontal contra la anemia y la desnutrición infantil. A mí me declararon embajador de la anemia y la desnutrición infantil y la TBC. Y yo mismo he visto cómo venía la ministra de Salud. Mire, vamos a implementar este programa en la lucha contra la anemia. Ok, perfecto, yo lo aplico. Luego venía la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y me decía, este va a ser el programa de la lucha contra la anemia. Y yo, pero ¿cómo? Si me han dicho ayer... Bueno, ya, mira, vamos a trabajarlo. Y al día siguiente venía la ministra de MIDIS y me decía, este es el otro programa. Te le dije, ustedes me están agarrando de tonto. ¿Qué? O sea, 3 ministerios me han dicho para hacer 3 distintos programas en un distrito que está quebrado, donde no tengo recursos para nada. No nos podemos ordenar y gastar los recursos como corresponde de una forma eficiente. Eso es el reflejo del Estado. Hay un desorden total. Entonces nosotros tenemos que ordenarlo y luchar contra la anemia porque queremos mejorar en la educación. Que justo vamos a entrar a ese punto. Y que no importa cuánto nosotros gastemos en la educación, si los niños no se han alimentado como corresponde, no han desarrollado el cerebro, no van a poder asimilar lo que le vamos a enseñar. Entonces estamos tirando nuevamente la plata al agua.
Entonces sí vamos a luchar contra la anemia, es importantísimo, con los productos peruanos de nuestra agricultura, que son buenísimos. Tenemos digamos, un mar también maravilloso. Le vamos a comprar a nuestros productores, a nuestros pescadores y a nuestros campesinos, y vamos a trabajar con las ollas comunes, los comedores populares, el vaso de leche. Las herramientas están ahí, pero el Estado no las está utilizando. Entonces, para cambiar la educación, 1, es luchar contra la anemia. 2, conectar al Perú, porque el país está desconectado. No tenemos internet, las zonas rurales, ni qué decir. Nadie ha hecho el aprende en casa ahí, porque nadie tiene internet. Entonces, cuando estuve en Brasil, fui por varios temas. 1, fui al Butantán a ver las vacunas. 2, tuve una reunión con el exministro de Educación, que me explicó cómo ellos lo manejaban, un sistema muy novedoso. Y 3, para ver el tema del satélite con Brasil. Ellos tienen un satélite de comunicaciones que con un acuerdo internacional rápidamente podríamos generarle internet para todo el Perú. Queremos comprar un satélite, pero como el Estado demora, el gobierno demora, mejor rápidamente hacemos ese convenio mientras vamos buscando la otra solución. Entonces, a partir de ahí podemos cambiar la malla curricular, porque ahí recién va a ser inclusiva para todos los peruanos la educación. Queremos una educación por regiones. No puede ser que le enseñen exactamente lo mismo en todo el Perú. Lo mismo en la sierra, en la costa, en la selva, Tumbes, Tacna, Puno, Loreto, todo es lo mismo. Y no estamos aprovechando la ventaja competitiva que tiene el Perú. ¿Qué es su diversidad? Ningún otro país tiene lo que el Perú tiene, su diversidad también cultural. Entonces no la estamos explotando, y esto lo debemos explotar del colegio, con una educación por regiones. ¿Para qué? Para que los chicos saliendo del colegio no vengan a Lima, sino sepan cuáles son las potencialidades y los hayan preparado para las industrias que existen en cada región, ya desde el colegio. Vamos a trabajar en las habilidades blandas, que es un poco más largo, entonces lo voy a dejar ahí, pero el 40% de los estudios, del tiempo que estudien, vamos a trabajar en las habilidades blandas, que es lo que realmente busca el empresariado. Luego, queremos cursos técnicos en los últimos años del colegio, porque hoy los chicos salen del colegio a trabajar para pagar o sus estudios superiores o para ayudar en casa, pero no les dieron las herramientas en el colegio. Entonces, ¿qué trabajo pueden obtener? Obtienen un trabajo informal y subpagado, mal pagado, porque no tienen las capacidades. Entonces, cursos técnicos desde el colegio. Luego, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, pues como así funcionan siempre, como islas, no se comunican entre ellos. Entonces, se enseñan muchas carreras que no tienen demanda laboral. Entonces, estamos educando los desempleados más capacitados del mundo, porque todos tienen títulos universitarios y están haciendo de taxis, de mototaxis, y no trabajando en lo que realmente les costó tanto estudiar, y obviamente en un empleo informal. Entonces tenemos que conversar, Ministerio de Educación con el de Trabajo, por eso vamos a absorber funciones del Ministerio de Trabajo y estamos creando la educación para el empleo, porque para eso es que nos matamos estudiando todos, para poder trabajar y tener una mejor vida. Entonces se van a enseñar las carreras, vamos a incentivar las carreras que realmente tengan demanda. Y sabemos que el 80% de la demanda laboral son carreras técnicas. Entonces necesitamos implementar más institutos también técnicos, públicos, de buena calidad, para que los peruanos obtengan empleo de forma rápida. Y rápidamente el cerumen, que creo que se habrán divertido algunos que entendieron cerumen, pero en nuestro plan de gobierno es el CERUME, sin la N, evidentemente, al final. ¿Y qué cosa es? Es el Servicio Urbano Rural Marginal de Educación. ¿De qué se trata? Es que hagan las prácticas, digamos, preprofesionales de todas las carreras. Las pueden hacer en las zonas rurales, en las municipalidades donde se necesitan arquitectos, se necesitan ingenieros, se necesitan futuros profesores en las escuelas, que vayan todos a hacer sus prácticas, remuneradas también como corresponde. ¿Por qué? Primero, hay un déficit, el Estado lo necesita, las zonas rurales lo necesitan. Pero 2, y lo más importante, es que hoy le piden a todos los jóvenes saliendo de las universidades, les piden experiencia laboral para trabajar. ¿Y qué experiencia voy a tener? Pues si acabo de salir de la universidad, pues necesito que me contrate para tenerla. Entonces, de esta forma queremos garantizar que tengan una experiencia laboral aprendida en la zona más difícil del Perú, en la cancha donde están los problemas. Ese es el programa que es tan importante, el CERUME. Esto lo podemos lograr con los profesores. El profesor es irreemplazable. Vamos a incentivar al profesor, lo vamos a acompañar
no hay un déficit de profesores, entonces no podemos simplemente porque reprobaron las pruebas ahí descartarlo, hay que seguirle capacitando para que pasen, para que cada vez se mejoren, no abandonarlo y pagarle como corresponde, porque sabemos que tienen que buscar otros empleos porque no les cubre con lo que ganan de profesores y descuidan la parte educativa, que es lo más importante. La infraestructura, como ya les comenté, a través del ministerio que corresponde, tenemos que invertir mucho en infraestructura, pero eso es lo que queremos. No queremos que el Ministerio de Educación, así como el Ministerio de Salud, que son dos de los ministerios más corruptos del Perú, se dediquen a hacer obras. Oye, ustedes dedíquense a la salud, a que tengamos una salud de calidad. Dedícate a tu educación. Tú no tienes por qué estar construyendo los colegios. Eso lo vamos a dejar al Ministerio de Infraestructura. Y tenemos que aumentarlo, el presupuesto, pero todo esto, para hacerlo realidad, tanto la salud, el internet, la educación, tenemos que volver al comienzo, que es sobre la economía, sobre darle estabilidad al Perú para que vengan las inversiones. Vamos a trabajar también con los proyectos mineros que son fundamentales para el Perú. Somos un país minero, pero lamentablemente, ¿qué pasa? Las comunidades, la población no le tienen confianza al gobierno, porque no han hecho las cosas bien, no hay desarrollo donde están explotando las mineras. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer para, digamos, eliminar este problema? Vamos a crear un fideicomiso y que el 20% de todos los tributos, los pagos, derecho de suelo, lo que tenga que pagar la minera, la empresa privada, vaya a este fondo, a este fideicomiso, que es integrado por la comunidad, por la empresa privada y por el Estado. Entre los tres, especialmente la comunidad, decide qué proyectos van teniendo los recursos, porque el Cano actualmente no está funcionando. Claro, eso es fundamental. Del Cano. Pero este fideicomiso va a garantizar que sean los proyectos de agua que necesitan tanto las comunidades en la agricultura y en la educación. Y bueno, ya creo que me estoy extendiendo muchísimo. Me encantaría hablar muchísimas más de las exportaciones, el deporte, que es algo fundamental para mí, comprenderán, es una herramienta de cambio. Vamos a invertir mucho en el deporte para tener un país más seguro, para que los niños no estén aprendiendo las malas costumbres. Vamos a crear los polideportivos a nivel distrital para que estén ahí. Dentro ahí, educación también y tener niños con mejor salud. Por eso es tan importante el deporte, pero parece que lo han olvidado. Y un tema, con esto cierro, quiero... ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer el Mundial de Fútbol acá en el Perú? Es un sueño que todos tenemos, unirnos con Ecuador y Colombia y juntos luchar por tener un Mundial de Fútbol que generaría grandes ingresos para todo el Perú y que dispararía el turismo. Que eso, el turismo ya es para otra charla. Y creo que ya me estoy demorando mucho. Así que con esto ya y no más quedo, me despido. Les agradezco mucho la paciencia que me han tenido. Y queremos conversar en cualquier otro momento. Sí, muchas gracias, señor candidato. Lo que voy a pasar a hacer es resumir algunas preguntas y para que usted pueda complementar. La primera de ellas es, la primera pregunta es respecto a qué acciones concretas usted tomaría para vacunar a toda la población peruana y en cuánto tiempo lo haría. Porque como usted sabe, hay una angustia generalizada y eso es lo que se quiere escuchar del candidato. Ok, muy bien. Claro, cuando hablé sobre la compra de las vacunas, que como les comentaba, que el mismo tiene que haber un liderazgo para adquirir las vacunas con la billetera en los mismos laboratorios donde se están produciendo, con convenios internacionales con otros países que ya están más avanzados que nosotros y con los laboratorios que están a punto de ya aprobar las vacunas. Debemos trabajar de forma inmediata. Pero no solamente se trata de conseguir las vacunas, ¿cómo vamos a vacunar a toda la población? Y esto es algo que ya le he dicho al gobierno actual que lo implemente, es que active el COEN, el Centro de Operación de Emergencia Nacional, que ha funcionado durante la emergencia del Niño Costero en el 2017, que ha funcionado muy bien y que las Fuerzas Armadas están muy preparadas. Pero no solamente las Fuerzas Armadas, cuando eso se activa, entran las Fuerzas Armadas, los bomberos, la Policía Nacional, la Iglesia, la sociedad civil organizada, la empresa privada, que es muy importante con toda su cadena logística, y que tiene policlínicos y tiene los recursos humanos, porque si seguimos con el ratio de vacunación vamos a acabar en 7 años. Si vamos a hacer elecciones y todos los peruanos están yendo a votar en un día,
¿Por qué no vamos a poder manejar una mejor vacunación? Por supuesto que sí podemos, con un sistema digital transparente. Miren lo que está pasando con las vacunas. Nadie sabe ni quién se está vacunando. Tiene que haber un sistema como corresponde. Que la empresa privada salga a comprar las vacunas. Por supuesto que sí, porque el Estado es ineficiente y lo estamos viendo. El gobierno es ineficiente. Entonces, que salgan y que las compren. Y si las traen antes que el sector público, el Estado se las puede comprar. Se las compramos y con eso garantizamos que las vacunas sigan siendo gratuitas, con un precio preestablecido, porque no queremos que tampoco se lucre de una forma descomunal con las vacunas. Bien, y realmente el sector de las microempresas necesita un apoyo real ya, ¿no? La gravitación de las MIPES es fundamental. En concreto, usted ya ha dado unas pautas, pero para completar la idea de su exposición, ¿qué haría para el tema del financiamiento de las MIPES, el buscar sacar tanta burocracia, la simplificación administrativa y lo más importante, capacitación empresarial y tecnológica para que nuestros emprendedores puedan también acceder al mundo, es decir, exportar al mundo? Sí, claro. Dentro de nuestro plan de gobierno van a haber diversos programas como el Formalízate Ya, el Formaliza Urbano, el Formaliza Rural, que, digamos, envuelve varias acciones para atacar esta problemática. Dándole capacitación, es importantísimo. Dotando también de tecnología, el Estado puede invertir para que se pueda producir más y para que los costos sean menores y sean mucho más eficientes, más competitivos. Tenemos que darle los recursos, como ya les comenté, crear el verdadero Reactiva que le llegue a todos, eliminando la burocracia. Esto es fundamental. Nosotros lo hemos vivido y nosotros creamos las licencias digitales en un día en la municipalidad. Pero hay un rechazo a la digitalización del Estado. Nosotros lo vamos a llevar a nivel de viceministerio. Vamos a crear el Ministerio de Digitalización, donde va a estar también comunicaciones y va a estar la digitalización del Estado como viceministerio. Porque ahí es donde está la corrupción, ahí es donde se va el dinero, se van los recursos. Podríamos ser mucho más rápidos, mucho más eficientes y eliminar la burocracia que es tan difícil. Queremos un régimen económico simplificado. Tributario, perdón, el régimen tributario para que sea mucho más fácil para el emprendedor y con facilidades para desde la constitución, un acompañamiento de la constitución de la empresa, la formalización que es muy complicada. Queremos también darle herramientas tipo desde la contabilidad, una app que maneje su caja, con eso evita costos y digamos temas que son más complejos, que esté conectada a la banca y que esté conectada al proveedor. Entonces, ahí mismo se sabe cuánto vende, cuáles son sus ventas, el banco le puede dar el préstamo y se conecta automáticamente con el proveedor para que deje la mercadería. Y con esa triangulación ahorrarle muchos costos a los emprendedores. Bien, A la microempresa. perfecto. El Perú está harto, señor Forsyth, de la improvisación, mediocridad y corrupción de la administración pública. Eso lo he dicho con mucha franqueza. ¿No será el momento de crear un sistema nacional de evaluación de políticas públicas que realmente monitoree y evalúe la acción del Estado en sus tres niveles de gobierno con rigor científico, con rigor académico, para que el Estado sepa en qué invierte y qué resultados se obtengan? Ahora, va a haber el Ministerio de Planeamiento, vuelvo a decirlo, ¿no? De planeamiento porque el Perú no hay ninguna planificación, el CEPLAN es inexistente, el Ministerio de Economía maneja, es un gran monstruo que se dedica a todo en el Estado y que evita que hayan tantas obras, es demasiado controlador, entonces tenemos que apoyarnos en un Ministerio de Planeamiento. Pero hay mucho que reconstruir en el Estado. Nosotros vamos a declarar en estado de emergencia, entrando también el sistema de justicia, que evidentemente no está funcionando, que viene acompañado desde la modificación de este capítulo en la Constitución, pero tiene que ser acompañado luego de otros factores, de la reforma de todo el sistema de justicia en el Perú, ¿no? La Fiscalía, el Poder Judicial, son lamentablemente entes que no están siendo efectivos, tienen una cantidad de procesos que están desbordando, entonces lo tenemos que declarar en estado de emergencia para que este sistema se vuelva efectivo, ágil y que no permita la corrupción. Y tenemos que empoderar a la Contraloría, esto es importantísimo, darle recursos y que esté vigilante constantemente.
Bien, y finalmente, usted ha dado un pincelazo dado por el factor de tiempo, por eso quizás ahora usted pueda puntualizar mejor cómo mejorará la calidad educativa del Perú, que es clave si pensamos en un país orientado a la globalización. ¿Cómo lo mejoraría? Para Sí, que muy bien. complemente, porque usted ya tocó unos puntos. Exacto. Ok, sí, sí, toqué varios puntos, como lo vamos a tocar rápidamente. Primero, la educación por región, fundamental, desarrollar nuestras regiones para que no vengan a Lima y desaprovechemos nuestra riqueza, que es la diversidad que está en nuestras regiones, nuestra potencialidad están en las regiones y las hemos olvidado. Entonces tenemos que tener una currícula que desarrolle nuestras regiones. Luego, las habilidades blandas. Esto es fundamental, cualquier empresario te lo puede decir. Yo mismo que he entrevistado para mis empresas, vemos que muchos chicos simplemente han aprendido en memoria, pero cuando le pides enfrentar un problema, razonar, tener las habilidades de comunicación, sabemos que muchos no pueden hablar al frente de 30 personas porque esto no les han enseñado, no se han desarrollado esas habilidades desde el colegio. La debilidad emocional, la estabilidad emocional, son temas que se tienen que trabajar del colegio y que el 40% le debemos dedicar a ello. Y desde ahí vamos a ir viendo para, digamos, a dónde se puede enrumbar al joven o a la joven, ¿no? Y qué carreras podrían estudiar. Entonces, para Brasil, y no voy a hablar de la realidad de Finlandia, ni Alemania, ni Japón, pues hablemos de nuestro país hermano, que es acá, nuestro tercer socio comercial, Brasil, que lo está logrando. Ellos ya desde el colegio los están enrumbando para la carrera que quieren estudiar. Desde el colegio nos están sacando ventaja desde ya. Y luego las demás, como les comentaba, ¿no? Los cursos técnicos en los últimos años del colegio para que los chicos salgan con armas, salgan preparados a trabajar, que tengan habilidades. Luego, absorber función del Ministerio de Trabajo para que tengamos una educación para el empleo, que incentivemos las carreras que tienen demanda y no sigamos educando a los desempleados más capacitados del mundo, porque son, vuelvo a decirlo, tienen títulos y no tienen empleo. ¿Por qué? El Ministerio de Trabajo nunca le dijo a Educación, esas carreras hoy no tienen demanda. Deben enfocar tales carreras. Y las carreras técnicas, que sabemos que muchas actualmente están pagando más incluso que una carrera universitaria. Necesitamos fortalecer digamos, las carreras técnicas, los institutos técnicos a nivel nacional, que de forma rápida con estas carreras estarían generando empleo. Hay la demanda, o sea, hay la necesidad de contar con mano de obra, con empleo, pero no tenemos a los chicos capacitados. Luego, todo esto lo podemos, ya hablé del Cerume para darle experiencia, tenemos que invertir en el profesor, como le comentaba, infraestructura, que es fundamental, pero generar los recursos para que todo esto sea posible. Muchísimas gracias, señor Forsyth. Para las palabras finales, el doctor Hugo Neira Sanz. ¿Ya? Bueno, ha sido una noche estupenda. Vemos su vigor, su rapidez mental, la capacidad que tiene. Le deseamos lo mejor y le agradecemos enormemente que haya venido porque esto también debe ser escuchado y lo vamos a colgar de tal manera que llegue a comenzando por nuestros 30.000 jóvenes que han pasado por la universidad eh, y luego por nuestra universidad y luego pues que el público lo va a ver ya, entonces que el ciudadano tome su opción y vote, pero por favor, por el amor de Dios, que no voten por un idiota como el presidente del Brasil, porque es peligrosísimo que un imbécil sea presidente del país. Eso estamos ante, cuidado con eso porque puede ocurrir, ¿no es cierto? Pues entonces eso es más grave porque eso, la estupidez no se cura. Y eso no tiene vacuna. De manera que estamos encantados de escucharlo. Podríamos seguir discutiendo, pero sí, sí, a mí me ha encantado y creo que a todos nosotros. Y bueno, es su generación, hay cosas nuevas, el mundo ha cambiado. Es otro siglo, otra política, otro Estado. Yo a veces digo, no tenemos Estado, tenemos gobierno. El Estado es otra cosa, ¿no? Bueno, y estamos
Lo felicitamos realmente y le deseamos la mejor suerte. Para un puesto dificilísimo que es ser presidente del Perú. El más difícil puesto de trabajo en todo el planeta. Pero en fin, ojalá. Qué coraje para presentarse, porque es tremendo. Pero se puede. Es tremendo, realmente. Muchas gracias a todos y buenas noches.